Hola, muy buenos días, chicos y chicas. Otra vez, bueno, pues para continuar con los temas de psicología. Nos quedamos en lo que era la lateralización de los hemisferios cerebrales, hacia qué hemisferio correspondían ciertas actividades que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si eres zurdo, tienes conectado el hemisferio derecho. Si eres derecho, tienes conectado el hemisferio izquierdo. Y estos hemisferios, pues en qué se especializan, ¿no? En qué formas podemos nosotros darnos cuenta que trabajamos mejor o que comprendemos mejor información. Eso hace referencia un poco lo que es la lateralización hemisférica. Ahora vamos a ver cuál es este impacto de la lateralidad en el aprendizaje, en nuestros procesos cognitivos. Hemos visto, por ejemplo, ya algunas situaciones cognitivas. Lo vimos, por ejemplo, cuando estábamos viendo temas sobre lo que es eh, el conductismo y, por ejemplo, cómo el conductismo veía la situación de comportamiento o, bueno, lo que es el comportamiento como algo que nosotros aprendemos de forma sistemática, como algo en lo que nosotros como humanos respondemos a estímulos del exterior y hasta ahí, ¿no? Después vimos otras teorías en donde pues entran también cuestiones internas que tienen que ver con aprendizaje y con razonamientos. Entonces, ahora vamos a ver justamente cómo estas, pues digámosle, tareas este, psicológicas tienen que ver con la lateralidad cerebral. Este, los procesamientos del pensamiento holístico de la información. Para empezar, bueno, hay que entender un poco sobre estas cuestiones. Entonces, hay esto de procesamiento lineal o procesamiento holístico de la información para el cerebro, ¿no? Dice esta teoría, si yo tengo más desarrollado el hemisferio izquierdo del cerebro, se procesa la información de una manera lineal. Este procesamiento se realiza partiendo desde las partes y se dirige hacia un todo. Es decir, yo puedo aquí de forma holística, de forma lineal, saber que a lo mejor un triángulo está formado por tres líneas y ese conocimiento hacerlo como eso, como saber que esas tres líneas organizadas de cierta forma, pues me van a dar un triángulo. Si se acuerdan, habíamos visto esta palabra holístico o holística cuando estuvimos estudiando la corriente gestal. Entonces, la gestal hablaba más o menos sobre una cuestión así. Decía, el conocimiento o la formación de procesos psicológicos se deben de llevar de manera holística. Todo un procedimiento en el que sí debes de comprender el funcionamiento de las partes, pero después hacer un conjunto de estas para comprender cómo funciona ese todo, ¿no? Por su lado, el hemisferio derecho procesa desde el todo hacia las partes. Esto quiere decir, va de lo general a lo particular. Si yo, por ejemplo, veo un triángulo y soy más asiduo hacia el hemisferio derecho, tengo más desarrollado el hemisferio derecho, ese triángulo yo soy capaz de descomponerlo para entender que está conformado por tres líneas. Entonces, eh, en el procesamiento de la información, ya sea de forma lineal o de forma holística, eso es a lo que se refiere, ¿no? La lateralización. El hemisferio izquierdo va a entender todo de lo particular a lo general. Y el hemisferio derecho va a entender todo de lo general a lo particular. Después viene el procesamiento secuencial o procesamiento aleatorio. El procesamiento secuencial hace referencia justamente a que el hemisferio izquierdo procesa información siguiendo una secuencia avanzada, un orden lógico. Por eso, las personas que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo son mejores, es mejor que entiendan o es más fácil que entiendan
este tipo de fórmulas matemáticas, ¿no? Porque llevan una secuencia lógica que te van a llevar a un resultado. Por el lado contrario, las personas que manejan o tienen más desarrollado el hemisferio derecho, eh, digámosle que hacen procesamientos rápidos y dan como soluciones a los problemas, pero lo hacen más como en una situación de, pues a ver si le atino, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, sean menos inteligentes o demás, sino más bien que sus procesos son como diferentes. Y lo hacen, incluso pudiéramos decir hasta de alguna forma visceral, ¿no? Tienen esta capacidad de cambiar como de tareas. Si tú tienes como más desarrollado, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, es como que todo le vas dando una secuencia, llevas el orden de todo. Y si tienes más desarrollado el hemisferio derecho, pues digo, haces una tarea, comienzas una tarea y la puedes dejar como en pausa y cambiarte a otra. Y no hay ningún problema, ¿no? Digámosle que son como multitareas los que tienen o tenemos más desarrollado el hemisferio derecho. Después viene lo que es el procesamiento simbólico o procesamiento concreto. Estos procesamientos van justamente así. El hemisferio izquierdo es el encargado principal de procesamiento de los símbolos. Es decir, el hemisferio izquierdo es el que entiende letras, el que entiende dibujos, el que puede entender símbolos para poderles dar, incluso los símbolos matemáticos para poderles dar solución a problemas. Y el hemisferio derecho, por otra parte, necesita que las cosas sean concretas, requiere de ver. Si por ejemplo yo a una persona que tiene el hemisferio izquierdo más desarrollado, le digo a lo mejor haciendo como una analogía de algo, es fácil que pueda entender. En cambio, si una persona que tiene más desarrollado el hemisferio derecho le hago un tipo de analogía, necesitaría como más información para poder comprender este, el problema planteado o la simbología planteada. Entonces, como les repito, no es que uno sea más inteligente o menos inteligente, sino que se tienen como capacidades diferentes de procesamiento de información. Después viene el pensamiento lógico o el pensamiento inductivo. Aquí, el procesamiento del hemisferio izquierdo se hace de forma lineal, como ya lo habíamos visto. Estas personas que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, hacen todo siguiendo, perdón, una secuencia lógica para poder llegar a la resolución de algún tipo de problema. Y las personas que utilizan el hemisferio derecho utilizan la intuición, es decir, intuyen qué es lo que va a pasar con relación a la información que tienen en el momento y hacen un escenario posible, digamos, también haciendo uso de lo que puede ser la memoria, la fantasía, para poder darle solución al problema. Después viene lo que es el pensamiento verbal y el no verbal. Ya vimos, por ejemplo, que al hemisferio derecho se le hace como más fácil entender los números, las letras. Entonces, eh, también se le es más fácil poder ordenar esa secuencia lógica de palabras para poderse expresar. En cambio, al hemisferio derecho comprende las palabras, ¿no? Si tú le hablas a alguien, una persona que tiene el hemisferio derecho más desarrollado, pues te va a entender sin ningún tipo de problema. Sin embargo, tiende a algunas, por ejemplo, dificultades para poder hacer un discurso totalmente verbal. Va como digámosle, un poco manipulando las palabras a forma de que vaya creando en el momento el discurso. En cambio, las personas con hemisferio izquierdo, pues es algo que ya tienen hecho, ¿no? Por lo regular. Luego viene el pensamiento realista, pensamiento fantasioso, y bueno, esto es un poco sobre lo que es la especialización cerebral. Este, si hay algún tipo de duda o algo, ya saben que estoy a sus órdenes en el correo o a través del WhatsApp. Pues nos vemos en la siguiente clase. Gracias.